Paz de Cristo, estimados hermanos, le damos gracias a Dios en este día, que Dios nos permite la bendición de compartir su palabra a través de este medio. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que tiene como título ¿Cómo hacer frente a las perplejidades de la vida? La base bíblica que tomaremos en cuenta en esta ocasión es ahí en 2 Corintios 6:10, que el apóstol San Pablo escribe y dice: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En esta ocasión vamos a comentar sobre las dudas, las perplejidades de la persona eh, dentro de esta vida. Y vamos a iniciar este tema leyendo un comentario importante para entender un poco sobre este tema. Escuchen por favor este comentario de esta historia, que dice de la siguiente manera: el médico Viktor Frank, de origen judío, fue el creador de la teoría humanística centrada en el sentido de la vida. Él sobrevivió a cuatro campos de concentración de la Alemania nazi. Publicó en el año de 1946 un libro llamado El hombre en búsqueda, del sentido de la vida. En su obra hablaba de sus experiencias que vivió mientras estuvo encarcelado en las infames prisiones durante la guerra mundial, la última guerra mundial. Se dice que este ha sido uno de los libros que más ha influido en la vida de los habitantes de los Estados Unidos. Creía que el aspecto doloroso de la existencia era algo intrínseco a nuestra naturaleza humana, y como una también oportunidad para desarrollarse y aprender a dar a esta vida una razón para vivir. Mientras fue prisionero de guerra, se prometió a sí mismo que no se quitaría la vida como muchos de sus compañeros lo hicieron. Sobrevivió al holocausto a pesar de la muerte de sus padres, de su esposa y demás familiares. Él tuvo que trabajar largas jornadas diarias y comer alimentos miserables y en condiciones extremas de temperaturas de 20 grados bajo cero, presenciando enfermedades, atrocidades y muertes día tras día. El mensaje de este hombre perdura hasta el día de hoy, dejando un legado de que mientras hay vida y voluntad, existirá la luz de la esperanza. O sea, mientras vivamos, mientras Dios nos dé la oportunidad de seguir viviendo, se tiene la esperanza, o se tiene esperanza. También descubrimos que el hombre que tiene a Cristo tiene una razón de vivir, y que cuando pone toda su confianza en el Señor, nada lo podrá hacer, nada le podrán hacer los infortunios de esta vida, los problemas de esta vida. El que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no tiene a Cristo no tiene nada. El apóstol San Pablo nos muestra aquí que los problemas de esta vida no se terminan cuando uno se hace cristiano. Pablo venció porque supo darle el sentido a su vida
Nosotros, todos nosotros podemos vencer si nos encontramos que el único motivo para, para nuestra vida debe de ser Cristo Jesús. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar estas adversidades, pero la vida, algunas otras ocasiones yo lo he mencionado, la vida no es vivirla solamente, sino disfrutarla, darle ese sentido a nuestra vida. Hay que saber cómo enfrentar cada circunstancia. El primer punto que estaremos comentando es cómo de mala fama, pero de buena fama. Es el punto número 1. La última parte del texto dice, para que no se descredite nuestro servicio. Aunque es cierto, como dijo anteriormente el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. El creyente debe de vigilar que su vaso no se quiebre ni llegue a ser tropiezo ante el mundo. Jamás el cristiano, y mucho menos el ministro, debe dar lugar de que el evangelio sea objeto de burla o de mofa. No obstante haber sido un cristiano ejemplar, Pablo fue malentendido por los mismos hermanos que él había ganado para Cristo. Este problema estaba surgiendo en la iglesia de Corinto y vamos a ver enseguida algo muy interesante también en el inciso que viene. Antes voy a darle lectura a una cita bíblica que nos dice en el punto número 1: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Por eso el comentario del apóstol Pablo, como él fue ejemplo y por eso fue el malentendido por los mismos hermanos de Corinto. Imagínense si los mismos hermanos no lo comprendían al apóstol Pablo, ¿qué se esperaba de los que no eran creyentes? Es algo difícil o perplejo de entender que como el mismo Jesús o como nuestro Señor Jesucristo también fue vituperado, Pablo también lo fue, los apóstoles lo fueron, y entonces nosotros hoy en día, o como cristianos e hijos de Dios, no seremos la excepción de la regla. También Pablo se ha de haber sentido bastante mal al oír de que aquellos que injustamente lo denigraban, sus difamadores, le decían a la gente: ten cuidado con el apóstol Pablo, te puede llevar a la muerte espiritual si le pones tu atención. Cosas por el estilo que se decían del apóstol lo hacían sentirse triste, eran contrarias. El apóstol sobrevivía a las críticas de sus enemigos, pero no desmayaba. Antes todas estas cosas, como dijera él mismo en su palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús. En todo lo que Pablo hacía, le preocupaba que siempre sus convicciones hablaran más fuertes que sus palabras. Si usted es un laico o ministro, recuerde siempre esto, que los no convertidos estaban siempre observándolo, o lo van a estar observando, y que sus acciones pueden hacer que una persona no sirva a Cristo, que sea piedra de tropiezo. Por eso hay que tener mucho cuidado. De lo que Pablo menciona aquí, es importante. A Pablo le preocupaba
que sus convicciones, ¿sí?, hablaran más fuertes que sus palabras. Entonces, esto es muy importante considerarlo. No permita que un descuido de parte suya sea motivo de que alguien rechace al Señor. Como punto número 2, veremos lo siguiente. Y dice, como desconocidos, pero bien conocidos. Que no se nos tome en cuenta no es algo que nos deba de preocupar. Y enseguida voy a leer una historia importante que el escritor nos presenta. En el verso 9, como desconocidos pero bien conocidos. Un día, un político de mi pueblo me invitó a un evento cívico. Había una gran plataforma en la que acomodaron, según esto, a las autoridades y personas más influyentes de la comunidad. Estaba sentado el presidente municipal, el secretario de gobierno, el presidente del patronato de la Cruz Roja, el cura de la ciudad y muchas otras destacadas personalidades. Faltaba que hubieran sentado al pastor de la iglesia apostólica. No lo invitaron, pero no lo invitaron ni hacía falta. El mundo nos ignora, el mundo nos pudiera ignorar, pero Dios nos conoce. Y esto es lo que verdaderamente cuenta y esto es lo que verdaderamente vale. Cuando alguien es ignorado, recordemos que Dios nos conoce y que Dios está con nosotros y que Él no nos ignora. Pablo, a pesar de todo esto, él seguía fiel. No importaba que la gente lo aclamara o lo condenara. Para los corintios, para algunos de los hermanos de los corintios, Pablo ni merecía ni debería ser apóstol. Si se recuerdan en la lectura de este libro, hace mención sobre este punto, que los hermanos de Corinto no lo aceptaban muy bien, o Pablo no era muy aceptado en esta iglesia de Corinto. La cita bíblica lo menciona. Vamos a darle lectura a esta cita bíblica de 2 de Corintios 11 del 5 y el 6, que dice de la siguiente manera: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, dice el apóstol Pablo. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Aquí el apóstol Pablo sabía que en cuanto a las reglas griegas o de aquel tiempo, en razón a la oratoria, él no pasaba el examen. Recuerden que la gente en aquel tiempo era más elocuente, es la cuna de la sabiduría allá en los griegos. Pero lo más importante era que su mensaje era sencillo y fácil de captar, no con palabras elocuentes. Así lo menciona el apóstol Pablo cuando llegó a la iglesia e hizo mención de estas palabras, que él no llevaba con palabras elocuentes ni de sabiduría humana, sino con poder y sabiduría de Dios. Pablo se mantenía firme y haciendo lo que tenía que hacer. Su convicción, su llamado, era de predicar el evangelio sin importar las contrariedades, o sea, sin contar todas las cosas contrarias a su vida y a su ministerio. Entonces a nosotros hoy
en este tiempo, hermanos, no permitamos que las circunstancias o las perdón, expectaciones de la gente nos controlen. Voy a leer otra historia que nos presenta aquí el escritor, que dice de la siguiente manera. Cuentan que un ministro regresaba del país después de largos años de predicar en África. En este mismo barco llegaba el presidente Robelet, volviendo de un safari en el mismo país. Bandas de música y gente importante estaban en el muelle esperando al presidente. El misionero se sintió triste porque nadie estaba allí para recibirle. Pensó en lo mucho que sirvió como misionero, como traductor de la Biblia, dio sus mejores años en la causa de Cristo, etcétera, etcétera. Nadie estaba allí, pero sí había una gran multitud recibiendo al dignatario. De repente el Espíritu Santo acudió a consolarlo y le recordó: Hijo, todavía no has llegado a tu hogar. Cuando llegues, serás honrado por Dios. Eso era y es lo más importante. Esto es interesante también considerarlo. Nosotros probablemente aquí en la tierra no vamos a recibir lo que el Señor Jesucristo menciona en su palabra, ¿verdad? Que los hombres buscan la gloria de este mundo, etcétera, pero nosotros no, nosotros esperamos la recompensa allá en los cielos. Por eso nuestro trabajo no es en vano. Todo lo que hagamos aquí en la tierra será recompensado, pero allá en casa. Recordemos el tema anterior. Allá en casa será nuestra morada, y donde estaremos disfrutando de lo que sembramos aquí en la tierra. En el punto número 3 dice: ¿cómo con problemas pero sin problemas? En un tiempo o en otro, toda la gente enfrenta problemas de todo tipo. Pero el problema no son los problemas. El problema es la manera en que los enfrentamos. Ya sabemos que Dios siempre está a nuestro lado para ayudarnos. Lo sabemos. Ya sabemos que los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero aquí el problema, hermano, es que nos sentimos frustrados porque pareciera que hay más preguntas que respuestas a los problemas de esta vida. Siempre nos preguntamos el por qué me pasa a mí, por qué suceden las cosas, por qué si yo sirvo a Dios me pasa esto, me pasa lo otro. Debemos de estar bien enfocados en Dios, en nuestra fe, en nuestras convicciones, como el apóstol Pablo lo mencionó, para enfrentar los problemas de esta vida, todos los complejos de esta vida. Si usted quiere conocer a un cristiano genuino y que injustamente sufrió por ser cristiano, lea la primera y la segunda carta a los Corintios o epístola a los Corintios. Pero si no le convencen los métodos que Pablo utilizó para enfrentar los problemas, entonces lea el libro de Habacuc, que es llamado el profeta perplejo. Y vamos a leer esta parte de la escritura, en el inciso B, que dice Habacuc 2:1: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Aquí es importante cómo el profeta, el creyente, se desespera por la apatía aparente de parte de Dios. O sea, que Dios no, a veces se siente que Dios no contesta, a veces pareciera que Dios no está allí, pero la promesa de Dios ahí está.
Espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. La palabra dice en el verso 9, como moribundos, mas he aquí vivos, como castigados, mas no muertos. El apóstol sabía por carne propia lo que se siente que te dejen medio muerto cuando la gente golpea hasta saciarse por ser cristiano. En aquel tiempo recordemos que estaban bajo la ley todavía los judaizantes y el apóstol San Pablo experimentó muchos momentos difíciles como estos. ¿Sí? Una manera de demostrar que el volverte cristiano, tus problemas físicos te seguirán molestando. Son algunos ejemplos de que no podemos evitar las ignorías de esta vida. Al menos que las veamos con la perspectiva que el apóstol Pablo tuvo cuando dijo y recitó estas palabras: moribundos, pero seguimos con vida, y golpeados, pero no muertos. Algunos traductores en este texto, como castigados pero no muertos, opinaban que una mejor traducción de la palabra es como disciplinados. Aquí suena mejor la palabra de un Dios amoroso que trata a sus hijos como un padre y que ama tanto a su hijo que le aplicará la disciplina. La disciplina es parte del proceso para poder llegar a parecernos a Cristo. Dios disciplinó a Job, pero no permitió que su vida fuera tocada. Llegaremos a ser mejores personas si permitimos que Dios se encargue de formarnos y moldearnos según su criterio. Para concluir, otra alternativa para enfrentar a los problemas de esta vida nos la ofrece la siguiente anécdota. El árbol de los problemas. Voy a darle lectura a esta anécdota que tiene como título El árbol de los problemas. Dice, esta es la historia de un carpintero que ese día tuvo serias dificultades en su trabajo para reparar una vieja casa. La sierra eléctrica no funcionó, tuvo que cortar la madera con un viejo y astillado serrucho. Como si fuera poco, su viejo camión se negaba a arrancar para llevarlo de regreso a su casa. Regresaba preocupado y molesto por las horas de trabajo que perdió a causa de tantas interrupciones en ese día. Mientras él y su acompañante se dirigían a la puerta de su residencia, se detuvo brevemente en un pequeño árbol y lo tocó las puntas de las ramas con ambas manos. Una vez entrando en la casa ocurrió una sorprendente transformación de su persona. Sonreía, abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Luego salió para despedir a la persona que le dio el ride. Cuando pasaron de nuevo cerca del árbol, él reiteró, le dio la explicación, le pidió que le explicara sobre lo que estaba sucediendo. Le dijo y mencionó, este es mi árbol de los problemas. Contestó, sé que me es imposible evitar los problemas de mi trabajo, pero sí sé que hay algo que es seguro. Los problemas no pertenecen a mi casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Simplemente lo que haga es colgarlos al árbol cada noche que llego. Luego en la mañana al salir de mi trabajo, los recojo de nuevo. Aquí, en esta anécdota, hermanos, lo sorprendente, dijo este hombre sonriente, es que cuando salgo en la mañana a recogerlos,
encuentro menos que los que recuerdo haber dejado la noche anterior. Y con esta anécdota yo concluyo diciendo lo siguiente, hermanos. Miren, nuestros problemas en el diario vivir, en el trabajo, fuera de casa, esos se deben de quedar fuera. No se deben de introducir en el hogar, o cuando vamos a la iglesia no debemos de llegar cargados con nuestros problemas. Los problemas se deben de quedar afuera para poder disfrutar del culto, para poder disfrutar de la familia, del convivio, etcétera. Ya cuando terminemos y salgamos de nueva cuenta al diario vivir, bueno, hay que continuar, porque los problemas no hay que ignorarlos, sino no hay que darles la vuelta tampoco, sino hay que enfrentarlos. Pero sabemos que Dios está con nosotros para ayudarnos y enfrentar cada día cada uno de nuestros problemas o nuestro afán diario. Con esto concluimos el día de hoy, hermanos. Deseamos que Dios los bendiga y que Dios sea con todos nosotros. Amén. Gracias.